Comenzamos entonces, queridos compañeros y compañeras, nuestra sesión de hoy, Tecnologías en Red. Vamos a ir viendo un poco el enfoque de redes de conmutación y su evolución hacia redes de área amplia. Y vamos a ver tipos de conmutación, lo que son las redes X25, las redes Frame Relay, las redes ATM, las tecnologías ADSL, las redes SDH y algunas otras que han ido emergiendo de forma reciente. Primero, para introducir lo que significa la conmutación, tenemos que recordar de qué manera se ha dado la evolución de las redes de comunicación de datos inicialmente. Y para ello tenemos que recordar, en principio, que antes de la comunicación de datos existían las redes únicamente de telefonía analógica. Yo quiero que ustedes se imaginen, de hecho lo hemos visto en algunas películas, esos momentos en los que uno tenía un aparatito telefónico antiguo donde tenía que colgar varias veces, apretar el botoncito de colgado varias veces para generar una suerte de tono que un operador intermediario le pudiera servir como alerta de intento de llamada, y ese operador intermediario tenía que agarrar un cablecito y conectar una llamada en función de la persona con la que uno quería comunicarse. Si ustedes recuerdan, funcionaba como operadora la comunicación, es decir, la persona que llamaba hacía esa operación de colgado sucesivo, como generando una suerte de campanilla, le atendía el operador de la central de conmutación telefónica, le preguntaba con quién quería comunicarse, uno le indicaba con quién tenía que comunicarse, establecía el circuito, así se llamaba, y esto significaba que llamaba a al otro destinatario de la comunicación, una suerte similar de campanilla, sonaba esta campanilla en el otro lado del destinatario de la comunicación, le decía que había una persona que quería comunicarse con él, y cuando la otra persona aceptaba, entonces establecía el circuito. De ahí en más se realizaba la comunicación. Entonces, eso, a medida que ha evolucionado el proceso de comunicaciones todavía analógicas y todavía de voz, ha ido mejorando únicamente en la automatización del proceso del establecimiento de la llamada. ¿Eso qué significaba? Que hoy día, como lo hemos conocido en la época que ustedes recuerdan en La Paz, de la empresa que se llamaba TASA, Teléfonos Automáticos Sociedad Anónima, pero de forma similar en las cooperativas del resto del país, uno tenía un aparatito telefónico con discado, marcado en un número telefónico, y eso permitía que se generara un tono que finalmente hacía que se comunique este tono a través de un timbre al destinatario. La persona levantaba la comunicación y comenzaban a hablar, ¿no? Desde el momento que se realizaba esta llamada con este discado hasta el momento que la otra persona contestaba, hablábamos de una etapa que era la fase de establecimiento de la llamada. Obviamente, cuando estaban comunicándose las dos personas, era el proceso de intercambio de información a través de esta comunicación. Y una vez que terminaba la comunicación telefónica, obviamente se llevaba adelante lo que llamaríamos la terminación de la llamada. Entonces, distinguíamos esas tres fases. Esto ha ido cambiando con el tiempo, únicamente a contar en la actualidad con sistemas ya no analógicos, sino sistemas digitales. Ya no tenemos hoy día discado, lo que tenemos es un tecleado a través del cual nosotros marcamos el número telefónico, y ya no se utiliza lo que antes se llamaban pulsos para establecer la comunicación con el discado. Hoy día este teclado lo que hace es generar tonos diferentes para establecer la llamada, pero después el procedimiento es el mismo. Y lo que se ha aprovechado no de ahora, sino de varios años atrás, es utilizar la misma infraestructura de comunicación telefónica para poder ser utilizada también para la transmisión de datos. Entonces, en un primer momento, de lo que hemos hablado es de un tipo de conmutación, ¿no? Y vamos a ver los dos tipos de conmutación existentes. Sin embargo, esto también tiene una motivación, y la motivación que tiene es la necesidad de interconectar computadoras. Entonces, en este caso, por ejemplo, que vemos en la pantalla, en la imagen, tenemos la comunicación entre los equipos A, B y C. Vamos a representar esta necesidad, que pueden ser necesidades corporativas o empresariales. Cada una de estas puede representar una empresa y las otras sus sucursales, pero nos representa muy bien la necesidad de comunicar estas entidades
en un ámbito geográfico amplio, es decir, podemos hablar inclusive de necesitar comunicar, quienes conocen La Paz, tener una oficina en la zona de Miraflores, con otra oficina en San Pedro y otra oficina en el centro. Entonces, cada una de estas máquinas nos representan esas oficinas. Y en este caso, para poder comunicar las tres, nos referimos a un mecanismo de comunicación punto a punto, que es el antecedente inicial. Entonces, de esta manera, efectivamente logramos hacer una red en la cual se comunican todos los equipos, o en este caso, todas las sucursales con todas las sucursales. Pero, ¿qué pasa si es que requerimos comunicar 4 puntos? Ya no solo 3. Obviamente, como vemos, para lograr esta comunicación completa, vamos a requerir más enlaces. Si en el anterior caso necesitábamos 3 enlaces, en este nuevo caso de 4 computadoras necesitamos 6 enlaces. Y si se fijan, estas 4 computadoras o entidades requieren, además de contratar un enlace para cada uno de los destinos a los cuales tienen que comunicarse, habilitar una interfaz electrónica que físicamente permite esta comunicación. Lo mismo si vemos e incrementamos el número, ya no a 4 solamente, sino a 5, el número de enlaces necesarios se incrementa exponencialmente. Y ahora necesitamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 más enlaces, como vemos, para lograr esta comunicación. Por lo tanto, a medida que crece el número de terminales que pretendemos comunicar, obviamente se hace inmanejable esta situación y no es conveniente, sobre todo pensando en lo costosos que pueden significar los enlaces y también el equipamiento electrónico que hay que habilitar en cada lugar, ¿no? Ya sea una computadora o varias que se tengan que comunicar. Esto sería obviamente una red de conexión completa y, resumiendo lo que hemos dicho, sería muy cara para estas largas distancias, no sería práctica para numerosos puntos, y algo que también caracteriza este tipo de situación es que estos medios de transmisión, y nos referimos tanto a los enlaces como al equipamiento electrónico involucrado, las tarjetas de red, por ejemplo, que pudieran estar en estas computadoras, tienen que ser utilizadas de forma exclusiva. Por lo tanto, ante este escenario, no es conveniente el uso de un concepto de redes punto a punto para conformar una malla completa, sino más bien hay que pensar en redes conmutadas. ¿Y qué es lo que significan las redes conmutadas? Lo que implica es igual tener la necesidad en cada uno de los puntos extremos, pero concebir la posibilidad de tener enlaces comunes y nodos intermedios. Esto nos muestra que no necesitamos contar con una comunicación entre cada uno de los puntos y todos los demás, en otras palabras, entre cada una de las computadoras y todas las demás, sino puntos intermedios de interconexión que nos permitan alcanzar de alguna manera algún punto extremo. Por lo tanto, lo que tenemos efectivamente en esta otra arquitectura que corresponde a una red conmutada son aquellos nodos que llamamos órganos de conmutación, y llamamos circuitos de abonado por una parte, que son los elementos o circuitos o enlaces que nos permiten conectar a cada uno de los abonados a un órgano de conmutación, en este caso sería un órgano de conmutación terminal, ¿no? Pero además, estos caminos comunes los llamaríamos circuitos también, pero circuitos troncales, que troncalizan varias comunicaciones, no solamente una, ¿no? Y hablamos, reitero, de los circuitos troncales. Por ejemplo, entonces, para comunicar un equipo en un extremo, como el equipo A, con otro equipo en el otro extremo, como el equipo C, obviamente esta comunicación va a atravesar parte, como dentro de la trayectoria, va a atravesar el circuito de este abonado, el abonado A, va a llegar al órgano de conmutación, va a atravesar este órgano utilizando un circuito troncal para llegar a otro órgano de conmutación, va a atravesar nuevamente un circuito troncal, va a llegar al órgano de conmutación terminal, al cual está conectado el otro equipo, y utilizando su circuito de abonado, también va a llegar al equipo destino. Y entonces acá, como vemos, completamos todo el circuito de comunicaciones extremo a extremo entre los equipos A y C. Pero, una vez más indico, estos recursos, tanto los órganos de conmutación como estos enlaces, se encuentran dedicados durante todo el tiempo que dure la comunicación, es decir, el intercambio de información entre los equipos A, y en este caso del ejemplo, y el equipo C.
Si todo el tiempo que estén ocupando estos enlaces, lamentablemente, no van a poder utilizar otros dispositivos estos mismos recursos. A eso nos referimos con dedicación exclusiva de los dispositivos de comunicación. Entre este escenario, entonces, se nos plantean esto que acabamos de ver, que es un mecanismo de conmutación de circuitos, y otro escenario que es el mecanismo de conmutación de paquetes. En ambos casos, como lo habían además mencionado en el antecedente de las comunicaciones telefónicas, es posible distinguir tres etapas. La primera etapa o fase es la fase del establecimiento del circuito entre el equipo A y, en este caso, el ejemplo, el equipo B. Esta fase de establecimiento involucra una comunicación sucesiva preguntando a cada nodo intermedio determinadas características y condiciones para poder llegar en definitiva al equipo B. Entonces, eso se hace mediante solicitudes específicas de comunicación. A solicita una comunicación o una conexión a este dispositivo intermedio u órgano de conmutación T. T debe decidir cuál es la mejor ruta, irnos por este nodo, irnos por este otro, o irnos efectivamente por este nodo, al cual está denominado como R. Definiendo esta mejor ruta, tiene que hacer obviamente una solicitud de comunicación a este equipo, tomando un canal libre que exista entre estos dos puntos, ¿no? Puede ser que no existan canales libres. Recuerden que, sabiendo que son estos enlaces troncales, a diferencia de estos que son abonados, estos de circuitos de abonados son únicamente para el uso del abonado. En cambio, los que están en amarillo, que son los circuitos troncales, nos admiten, por diversos mecanismos de uso múltiple o multiplexación, nos admiten diversos canales de comunicación de forma simultánea. Ya vamos a explicar después cuáles son estos mecanismos, brevemente. Entonces, R ejecuta las mismas acciones solicitando comunicación B y así sucesivamente llega la solicitud hasta B y se confirma esta primera fase que sería del establecimiento del circuito entre el equipo A y B. Posteriormente a este establecimiento ingresa la segunda fase, que es el intercambio de datos entre los dos extremos, entre el equipo A y el equipo B, y luego, cuando se han terminado de realizar todo el intercambio de datos, es decir, cuando ha concluido la comunicación, alguno de los dos equipos solicita la terminación de la comunicación, que sería la tercera y última fase, o liberación de comunicaciones, o bien liberación del circuito. Cuando hablamos de liberación de circuito, quiere decir que todos estos recursos que están siendo utilizados en esta comunicación son liberados para que otros equipos puedan también hacer uso efectivo de esta comunicación. Esta gráfica que vemos representa un esquema de comunicaciones en una central de conmutación, donde evidentemente todos los números que tenemos en los costados representan a abonados que en determinado momento requieren utilizar tanto estos circuitos de abonado como los circuitos troncales para poder alcanzar algún abonado en otra de las centrales de conmutación, ¿no? En ese caso, entonces, hablaríamos de una central de conmutación de acceso, donde estos 5 asociados o usuarios están conectados, al igual que estas otras 3 centrales de conmutación de acceso. Y tendríamos unas centrales intermedias de conmutación que, como vemos, nos interconectan estas centrales de comunicación de abonados. Por lo tanto, en un determinado caso, en este ejemplo, el equipo 6 de este lugar se comunica, de la izquierda, se comunica con el equipo 1 de la derecha. Entonces, como estamos viendo en este ejemplo, estamos ocupando un circuito entero y estamos ocupando una de las dos troncales que tiene esta central para comunicarse con los dispositivos intermedios. De esta manera, entonces, podemos tener además segunda comunicación concurrente, que como vemos nos comunica el equipo 5 atravesando esta otra central de conmutación para comunicarnos con el equipo 2. Quiero que atiendan muy bien ahora un nuevo escenario sobre este estado de comunicaciones. ¿Qué pasaría si el equipo 8 de mi izquierda, de nuestra izquierda, quiere comunicarse con el equipo 4 de la derecha? Fíjense que tendríamos dos dificultades. La primera dificultad es que
no tendríamos un canal desde el equipo 8 libre directamente a esta central de conmutación, por una parte. Tenemos efectivamente una troncal libre para llegar a la segunda central de conmutación intermedia. Sin embargo, desde esta otra no tenemos cómo llegar a esta otra central de conmutación local en la derecha, en la parte derecha superior. De hecho, como vemos, los únicos dos canales que nos permiten esta comunicación troncal que salen de este conmutador están ocupadas por estas dos comunicaciones concurrentes. En este escenario, entonces, no es posible realizar la comunicación entre el equipo 8 de la izquierda con el equipo 4 de la derecha, sino hasta que se liberen alguna de estas dos comunicaciones que están ocupando estos canales de comunicación. Porque, una vez más les digo, bajo este esquema de conmutación de circuitos, lamentablemente estos recursos de comunicación se usan de manera exclusiva hasta que concluya la comunicación. Entonces, ese es un escenario importante de punto de partida para entender entonces cuál tendría que ser el mecanismo alterno. Y el mecanismo alterno del que hablamos es un mecanismo de conmutación también, pero ya no de circuitos, sino hablamos de un mecanismo de conmutación de paquetes. En el caso de un mecanismo de conmutación de paquetes, entonces, la información, si ustedes recuerdan lo que veíamos en modelo OSI, habíamos visto que hay una capa que es la 4, la capa de transporte, que veíamos que si era necesario, la capa de transporte realizaba el proceso de segmentación, que era dividir la información de los niveles superiores en pedazos más cortos. En este caso, entonces, también es posible y necesario, de hecho, que dependiendo del tamaño de información, esta información tenga que fragmentarse, es decir, dividirse en paquetes de información cortos. Si el mensaje es grande, la capa de transporte lo divide, ya sabemos, en paquetes pequeños. Cada paquete contiene datos de usuario e información de control, también lo hemos visto eso anteriormente. Es decir, a cada fragmento de datos en los que haya resultado la división le incorporamos esta cabecera, que hemos llamado una cabecera para conformar este datagrama genéricamente llamado unidad de datos de protocolo, o en este caso, siendo de capa 3, también llamado un paquete, ¿no es cierto? Esta información de control va a comportar información que se requiera para tomar la decisión de conducción de estos paquetes de manera adecuada a través de la red de datos. Esta pantalla que nos muestra una infraestructura de red de conmutación de paquetes justamente nos muestra este escenario. Tenemos un paquete que tiene, por ejemplo, como a equipo origen o fuente al equipo E y como equipo de destino al equipo D. Entonces vamos a fijarnos que existen en el mecanismo de comunicación global de la infraestructura de red una gran cantidad de paquetes que están circulando esta red y uno de ellos, este específicamente, es un paquete que se ha originado en un determinado lugar. En el caso, este puede haber sido el equipo E o puede haber sido el equipo D, dependiendo de cuál es la trayectoria que sigue este paquete y dependiendo de cuál es el destino y cuál es el origen, está yendo desde un equipo hacia otro, como vemos en este caso. Pero no es el único caso. Vemos varias otras comunicaciones que se están produciendo de manera concurrente entre diferentes equipos existentes dentro de la red, cada uno señalando como parte de la información de control tanto el origen, es decir, quién es el equipo que envía, como el destino. Entonces, ¿dónde va a estar esa información? Va a estar normalmente como parte de la cabecera de información en cada uno de los paquetes. De esta manera, no importa cuántos paquetes resulten como fragmentos de la información original, cada uno va a aportar la misma información. En este caso, por ejemplo, en la misma gráfica tenemos a los equipos A y C que participan de una comunicación y vemos 4 de estos paquetes que forman parte de esta comunicación, algunos de estos yendo en este sentido, algunos de estos otros paquetes yendo en el otro sentido, ¿verdad? ¿Dónde nos muestran? La información tanto de origen como de destino.
Entonces, en eso consiste el mecanismo dentro de la red de conmutación de paquetes. Algo que es importante también entender es que más allá de que exista también la posibilidad de un establecimiento de comunicaciones, la transferencia de datos y la liberación de la comunicación, como se trata de paquetes muy pequeños de información que se intercambian entre los diferentes nodos, es perfectamente factible que estos nodos realicen más de la transmisión de un solo paquete a la vez. Es decir, obviamente en el momento instantáneo llega a recibirse o enviarse un solo paquete, sin embargo, dado que es tan pequeño el tamaño del paquete comparado con lo que significaría enviar todo un bloque de información, cada uno de estos órganos de conmutación puede constituir una memoria intermedia, algo que llamamos buffers, y a través de estos buffers puede establecer una cola. Entonces, a medida que van llegando cada uno de estos paquetes a un órgano de conmutación para ser atendido, es decir, para ser reenviado al lugar que corresponda, estos paquetes pueden ir almacenándose en una cola. Una vez que se termina de enviar un paquete, sigue el siguiente paquete en la cola y así sucesivamente se van enviando todos los paquetes que vayan arribando, ¿no? Este es un mecanismo también interesante que, como vemos, no anula la posibilidad de comunicarse entre todos los dispositivos existentes en la red. Veamos ahora una aplicación específica, tecnológicamente hablando, de lo que sería una de estas tecnologías de red que utiliza justamente esta tecnología de conmutación de paquetes, y nos referimos específicamente a X25. En toda la historia que ustedes puedan revisar dentro de lo que ha sido la tecnología X25, van a ver que justamente es una tecnología, la primera de las tecnologías de redes de datos que ha utilizado una infraestructura basada originalmente en telefonía para el intercambio de información. Y ha sido una propuesta como estándar denominado X.25, definido por la UIT. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una entidad que genera también estándares a nivel internacional, antes se llamaba Comité Internacional de Telefonía y Telegrafía, el CCITT, es la que ha generado este estándar más o menos a los principios de los años 70, ¿no? Se ha ido modificando y ha tenido ajustes, ampliaciones y revisiones, incluso hasta los primeros años de los años 90. La arquitectura existente en esta tecnología específicamente implica protocolos definidos para los niveles físico, enlace y red. Recordemos lo que habíamos visto del modelo de referencia OSI, ¿no es cierto? No todas las tecnologías tienen arquitecturas que están establecidas en los 7 niveles. Este es un ejemplo de ello. La tecnología X25 tiene definiciones para las capas física, que es capa 1, enlace, capa 2 y red. En la capa física, perteneciente a X25, podemos encontrar estándares X21, X21 bis, RS232, etc., como protocolos o estándares de nivel físico. En el nivel de enlace tenemos el protocolo LAB-B. Este acrónimo LAB-B significa Protocolo de Acceso a Enlace Balanceado, Link Access Protocol Balanced. Y en el nivel de red como tal tiene el protocolo X25. Entonces, estos 3 niveles, y es los existentes, representan la arquitectura que pertenece a la tecnología X25. Hay también otras variantes en el nivel físico como RS449 o B35. Si ustedes recuerdan, de todo esto, casi todos hemos debido conocer en algún momento o utilizar este tipo de protocolo asociado a un puerto de nuestras interfaces existentes en las computadoras, que comúnmente lo llamamos puerto serial, el RS232, ¿no? Este ha sido uno de los puertos también utilizados para la comunicación de datos. Siguiendo con esta arquitectura y de la misma forma ratificando el concepto que teníamos cuando veíamos el modelo de referencia OSI, recordemos que en niveles superiores van a provenir los datos de usuario, el datagrama que incorpore otras cabeceras seguramente de los niveles superiores, todo eso como parte de los datos de usuario, sumado a la cabecera de un paquete en capa 3, va a constituir lo que llamaríamos el paquete X25. Todo esto finalmente en suma, como paquete, va a bajar
y va a encapsularse una vez más en la capa 2, esta vez incorporándose una cabecera y una cola de lo que conocemos como trama, porque estamos hablando de la capa 2. En este caso, dado que la cabecera es de tipo LAP-B, recordemos, esta trama es de tipo LAP-B, porque es el protocolo que funciona en capa 2. ¿Y qué es lo que encapsula? ¿Qué es lo que envuelve? Recordemos, lo que envuelve es un paquete. El paquete, ¿qué tipo? No es un paquete IP, es un paquete, en este caso, de tipo X25. Porque X25 es el protocolo asociado de capa 3 de la arquitectura como tal X25. Hay formatos existentes, no quiero ahondar en el detalle de los formatos, los tienen presentes, sin embargo, cada trama obviamente tiene determinados campos existentes con determinadas funcionalidades. Reitero, no quiero entrar en ese detalle, no es necesario para que tengan la idea de lo que es X25, y sí me interesa que conozcan visualmente cómo se representaría una red X25. Una red X25 obviamente va a estar conformada por una nube de comunicaciones que es administrada por el proveedor de servicios de telecomunicaciones X25. En este caso, esta red, así como una red telefónica, la conocemos como red telefónica pública conmutada, o PSTN. En este caso, siendo una red de datos, hablamos de una red de datos pública conmutada, PSDN. Eso es lo que significa este acrónimo. Y a esta nube de comunicaciones está interconectada cada uno de los dispositivos u órganos de conmutación X25, órganos de conmutación de paquetes X25, que convencionalmente los podemos llamar también módems digitales, son los que nos permiten interconectar cada uno de los dispositivos computacionales con la interfaz que corresponda. Fíjense, pero que en común todos estos tienen módems que nos interconectan de infraestructura de datos de red convencional interna, una oficina por ejemplo, o una computadora únicamente, con la infraestructura de datos o la nube X25, para poder interconectar dependiendo del lugar a diferentes dispositivos entre sí. En este ejemplo podemos pensar que todos los dispositivos que están en color naranja se comunican entre sí con estos dos que son grandes computadores también en naranja que pueden contener servidores de archivos o de algún otro tipo de aplicaciones. De la misma manera, como es una red pública, unos clientes son los anaranjados y otros clientes son los verdes. Y los verdes pasa lo mismo, están interconectados a través de la red con sus homólogos verdes. Entonces, lo que nos representa esta gráfica es la atención de dos tipos de clientes corporativos diferentes. Obviamente pueden concurrir muchos más clientes, es cuestión de habilitar la interconexión con la nube X25, la interconexión a alguno de los nodos de computación X25 a través de algún módem para establecer lo que llamamos, ya hemos visto antes, los circuitos de abonado de usuario final para interconectar su red hacia el propósito de otra comunicación. Un poquito más en detalle, esta nube lo que representa, como les he dicho, son órganos de conmutación de paquetes X25 que están interconectados entre sí, a los cuales se conectan estos módems, que fíjense genéricamente los llamamos módems acá, y acá los estamos llamando DCEs. ¿Qué significa la palabra DCE? Significa equipo terminal del circuito de datos, o bien Data Circuit Equipment. Eso es lo que significa este acrónimo, que en términos genéricos lo podemos referir como un dispositivo llamado módem. Otra gráfica que nos muestra también una red X25, siempre con la utilización de estos llamados módems. Bueno, esa entonces fue la primera tecnología X25. No quiero que entremos en detalle absoluto porque este es un panorama general de las diferentes tecnologías de red de área amplia. Pero el segundo momento importante de evolución tecnológica ha sido Frame Relay. Frame Relay también tiene una arquitectura particular, pero lo más relevante de Frame Relay comparada con X25, que la tenemos en la parte izquierda de la pantalla, lo más relevante ha sido la simplificación de la arquitectura a una arquitectura
que trabaje únicamente en las dos primeras capas en relación al modelo de referencia ósea. Esto implica entonces que ahora tenemos un nivel físico, nada más, y parte del nivel de enlace. Ya no tenemos el nivel de red presente en una red frame relay. El procesamiento, por lo tanto, es menor y eso hace que esta tecnología sea mucho más ágil que la tecnología X25, ¿no? Como estamos viendo en todas estas diapositivas sucesivas. Los procedimientos ejecutados por frame relay para la transferencia de datos y del correspondiente reconocimiento de las capas superiores hacen que no haya necesidad de control de flujo y de errores en los puntos intermedios. El control de flujo, recuerden que era una funcionalidad de capa 2, y el control de errores solamente se realiza en los nodos extremos. Y cuando existe una trama que se detecta con error, simplemente la trama se descarta. Esto, una vez más les digo, acelera muchísimo el funcionamiento de esta tecnología en relación a X25. Como una información de carácter general que está asociada a la tecnología X25, les menciono el concepto del CIR, CIR, que es probable que lo hayan escuchado o que lo escuchen en la jerga de telecomunicaciones. Esto significa tasa de información comprometida, o en inglés Committed Information Rate. Eso es lo que significa. Y nos permite establecer dos valores. Un valor nominal, cuando uno contrata un circuito frame relay, por ejemplo, de 256 kilobits por segundo, pero realmente el valor real, en el peor de los casos que yo voy a obtener de ese canal contratado, son 128 kilobits por segundo. Eso quiere decir que contrato un canal con una velocidad nominal de 256 kilobits por segundo y un CIR de 128 kilobits por segundo. Nuevamente algunas gráficas de lo que significa este tipo de tecnología. Como vemos, es muy parecida a la tecnología de X25 en términos de la parte que pertenece al proveedor de servicios frame relay, que vincula a varios órganos de conmutación o manejadores de tramas que se interconectan con dispositivos que permiten integrarse a esta red frame relay. Pero de la misma manera, lo que tenemos son el servicio brindado a usuarios, por ejemplo, corporativos, donde se tiene una oficina principal y se tienen sucursales que van a acceder a esta oficina a través de esta infraestructura frame relay. Otro ejemplo que tenemos en la pantalla respecto a esta multiplicidad además de canales. Algo interesante que voy a aprovechar para mostrar con esta gráfica es que cuando uno contrata un servicio frame relay, por ejemplo, en una sucursal principal y tiene que conectarse con 4 sucursales secundarias, lo que se establece es un único canal físico y para cada una de las conexiones con las otras 4 sucursales, lo que yo tengo definido son 4 canales virtuales. Entonces, ahí ingresa este concepto típico de las técnicas de conmutación de paquetes del concepto de circuitos virtuales. Como habíamos visto antes, existen circuitos físicos en las redes de conmutación de circuitos. Se diferencian en este otro caso y hablamos de circuitos virtuales porque parece que fueran circuitos físicos, pero en realidad no ocupan de manera exclusiva los medios de comunicación. Y por eso es que con un único canal físico podemos establecer varios canales virtuales. Entonces, es otro concepto que quería que se recuerde. Otras gráficas donde nos muestran un poquito los esquemas de intercomunicación de frame relay comparados con los de X25. Pero continuamos en la evolución y nos encontramos ahora con un mecanismo o una tecnología denominada ATM o llamada también modo de transferencia asincrónico. En relación a las otras tecnologías, podemos decir que esta tecnología ATM es una tecnología muchísimo más avanzada que tiene prestaciones mucho mayores en términos de capacidad de transmisión, de manejo de ancho de banda en demanda, lo que se les requiere puede otorgar. Las demoras son mucho más pequeñas y predecibles. Existe un uso más eficiente del medio de transmisión. Se puede utilizar no solamente en las redes de área amplia, sino también en las de carácter metropolitano, y de hecho esa es la preferida, pero también han existido posibilidad de utilizarse en las
redes de área local. Sin embargo, no ha sido exitoso este uso porque los costos han sido mucho más altos que otras opciones en el nivel local. Todas las celdas contienen una cabecera de 5 bytes y junto a los 48 bytes de carga de usuario, carga útil o payload, forman 53 bytes, que es el tamaño que tiene algo que ya no se llama paquete como en X25, no se llama trama como en Frame Relay, sino se llama celda. En ATM, estas unidades de datos de protocolo, que también son de un nivel equivalente al modelo de referencia OSI de capa 2, hablamos de una celda. Esta celda, algo que diferencia también de X25, en X25 podíamos encontrarnos con paquetes del tamaño de 64.000 bytes, es decir, 64 kilobytes en tamaño total, pero variable. Podíamos encontrar paquetes de menor tamaño. En el caso de Frame Relay podíamos encontrarnos con tramas hasta de 4 u 8 kilobytes, es decir, 4.000 u 8.000 bytes. Fíjense la relación de esas dimensiones con lo que constituye una celda. En el caso de una celda es muchísimo más pequeña y siempre tiene un tamaño de 53 bytes, es decir, 48 bytes de carga útil más 5 bytes de cabecera. Entonces, como vemos acá, esta es otra característica importante en ATM. Solo para que conozcan los protocolos vinculados en la red ATM, aquí nos encontramos con una subcapa de convergencia. En el nivel de enlace me refiero a una subcapa de convergencia, hay una subcapa de segmentación y reensamblaje, hay una capa ATM y en el nivel físico tenemos una subcapa de convergencia de transmisión, tenemos una subcapa dependiente del medio físico, como las capas que en conjunto corresponden a la arquitectura ATM. Continuando entonces, algo que también está en relación con ATM como tecnología más moderna, es que una sola trayectoria física implica múltiples canales, no solo de trayectorias virtuales, sino, reitero, de canales virtuales que hacen más eficiente el manejo de información. Algo que también es interesante destacar en la comunicación utilizando la tecnología ATM es que permite calidad de servicio, algo que no permitía ninguna de las otras dos tecnologías, ni Frame Relay ni X25. Y calidad de servicio implica que podemos establecer servicios diferenciados para determinadas aplicaciones críticas. Ustedes comprenderán que una aplicación crítica es la comunicación de voz. Por lo tanto, las redes ATM han permitido dar soporte a tecnologías de voz combinadas con transmisión de datos. Una aplicación no sensible a calidad de servicio son los datos en general, es decir, los datos pueden retrasarse, pueden perderse en el camino y volver a solicitar su retransmisión, pero la comunicación de voz, que es instantánea, requiere que la calidad sea mucho más garantizada. Y ATM es la única tecnología que hasta ese momento permitió poder ofrecer este tipo de servicios diferenciados. Pero bueno, hasta ahí hemos llegado con las tres tecnologías más importantes en la evolución histórica. De estas tecnologías, ATM es la que todavía prevalece en el mercado actual. De hecho, en nuestras ciudades todavía existe esta tecnología, aunque hay otras que están en proceso de reemplazo. Y otra que es más común a la utilización que tenemos de forma cotidiana son las tecnologías de la familia DSL. Y lo significa DSL como acrónimo en inglés es línea de suscriptor digital o Digital Subscriber Line. Eso es lo que significa DSL. Y existe una gran variedad de líneas de este tipo, de tecnologías de este tipo. Lo importante de esta tecnología es que a través de una comunicación que usualmente sería para la comunicación telefónica y colocando unos dispositivos llamados splitters o filtros, es posible aprovechar la misma comunicación telefónica para también transmitir datos. Entonces, a esta comunicación se le conecta un módem de tipo DSL, que tiene a su vez una conexión para derivar la comunicación telefónica y también la comunicación hacia una computadora o a una red de computadoras. Y gracias a esta comunicación, como vemos, por una parte se atienden las comunicaciones telefónicas a través de la red telefónica pública conmutada y por otra parte se tiene conexión con Internet a través del proveedor de Internet que establezca la propia infraestructura de red.
Existen varias opciones en las tecnologías de la familia DSL. La más común es la asimétrica, ADSL, que es la que probablemente algunos de ustedes tengan hoy día en su hogar. Y estas tecnologías permiten comunicaciones hasta, por ejemplo, orden de los 6 megabits por segundo en el canal de bajada. Existen otras tecnologías, más bien otras familias tecnológicas o bien otros medios de la tecnología DSL que permiten velocidades muchísimo mayores. Por ejemplo, Very High Speed Line, que son VDSL, que puede permitir velocidades hasta del orden de los 50 megabits por segundo. Todo esto que hemos visto es posible de ser combinado, sin ninguna duda, lo que encontramos en el mercado actualmente. Podemos tener una red de transporte ATM, de tipo ATM en toda la ciudad, a la cual se interconectan los dispositivos de cabecera para las conexiones DSL, llamados DSLAMs, a los cuales se conectan los abonados finales. Entonces, como vemos, es factible encontrar toda esta combinación de tecnologías. De la misma manera, podemos combinar la tecnología Frame Relay para que esté montada en un nivel más local, para que esté montada sobre infraestructura de tipo ATM. Y eso también nos muestra un poquito de esta jerarquía digital de comunicaciones sincrónicas. Así como tenemos esta infraestructura de datos con estas tecnologías ya mencionadas hasta el momento, todavía existe un nivel de agregación mayor mediante la utilización de canales de fibra óptica. Estos canales de fibra óptica están basados en dos tecnologías que son equivalentes para el contexto americano específicamente y para el resto del mundo. Para el contexto americano esta tecnología se llama SONET, para el resto del mundo esta tecnología se llama jerarquía digital sincrónica o SDH. Lo importante de esta tecnología SDH es que se utiliza por una parte, como lo hemos dicho ya, siempre una fibra óptica, pero además normalmente la topología de este emplazamiento de fibra óptica es en anillo. ¿Y cuál es la gracia de tener esto en anillo? Que cuando existe un corte en alguno de los enlaces, automáticamente se resuelve este corte y la comunicación es reconducida por el otro sentido del anillo, permitiendo que, aún exista un corte, las comunicaciones puedan prevalecer y no realizarse una desconexión de muchos canales que, por ejemplo, en la aplicación telefónica estarían sustentados en ese momento por esas determinadas comunicaciones. Más claramente, este gráfico nos muestra que si tenemos el servicio ATM, más bien SDH con protección y existe un corte en este punto, fíjense que existen dos trayectorias simultáneas de comunicación. Hay un circuito interno y hay un circuito externo que representan a los dos hilos de fibra óptica utilizados en este tipo de conexión. Si existe un corte en uno de los lugares, automáticamente hay una conmutación para mantener la reconducción de los datos a lo largo de toda la infraestructura de telecomunicaciones hasta que esto sea restituido y obviamente los canales vuelvan a su comportamiento original. Insisto, sin embargo, existen muchas otras de estas combinaciones de comunicación entre una y otra tecnología. Y lo importante siempre es entender estos esquemas de comunicación a partir de los niveles. Entonces, podemos tener en el nivel óptico, siempre hablando además en niveles físicos, ¿no? Estamos hablando del nivel de capa física. Podemos tener el nivel óptico, donde distinguimos algo que se llama multiplexores de adición-sustracción ópticos, que nos permiten agregar información de niveles superiores. En este caso podemos tener ATM, nodos, órganos de conmutación ATM, que estén interconectados a estos órganos ópticos, y sobre esta infraestructura ATM todavía podemos tener otro nivel adicional de aplicación, o bien otras tecnologías de red, como hemos visto anteriormente, puede estar ATM, puede estar Frame Relay, etcétera, etcétera. Pero digo, en el nivel superior vamos a tener obviamente los servicios ya y las aplicaciones demandadas a esta red de comunicaciones. Bueno, ya para terminar la última parte de esta presentación, tenemos de todas maneras tecnologías emergentes, que las voy a ir comentando muy rápidamente, como el FIPON, que es una tecnología también que utiliza fibra óptica, pero que permite llegar al abonado final. Muy comunes a esta tecnología son estos conceptos como fibra al hogar, Fiber to the Home, FTTH, que permite llegar con esta tecnología y fibra óptica directamente hasta el abonado final.
Tenemos otra tecnología que ha partido de la familia Ethernet, que es algo que la vamos a ver la siguiente semana a detalle, llamada Metro Ethernet para el tipo de aplicaciones de carácter metropolitano, ¿no? Y la posibilidad de interconectarse con otros tipos de red, también SDH, e interconectar a nivel regional varias tecnologías. Y otra que es mucho más reciente, también es de carácter óptico y que se denomina multiplexación por división de longitud de onda. En inglés, wavelength, que es la W, division multiplexing. No es otra cosa que poder meter varios canales en una sola fibra óptica que, sabiendo que la fibra óptica conduce luz, lo que estaría portando la fibra óptica con información multiplexada serían varios colores de luz, lo que nos aumenta la capacidad de la fibra óptica. Si pensamos que en una fibra óptica pueden caber más o menos 160 canales diferentes o colores diferentes de luz, y cada uno de estos colores puede portar más o menos 10 gigabits por segundo de canales de información, imagínense que podemos llegar a una capacidad total en una sola fibra óptica de cerca a 1.6 terabits por segundo, ¿no? Hay toda una tecnología incorporada respecto a la multiplexación por división de longitud de onda que no solamente abarca el ámbito de electrónica y de tecnología electrónica, sino también el ámbito de tecnología óptica. Son algunos de los dispositivos que implican este tipo de tecnología y algunas de las aplicaciones también. Estamos hablando de tecnologías que además en el ámbito regional, no solamente local, sino pueden atravesar circuitos de más de 100 kilómetros sin necesidad de elementos repetidores, ¿no? Este tipo de tecnología también la tenemos y ha llegado a nuestro país de la mano de Access, con uno de los operadores, Tigo, el otro, y Intel también, que está en este proceso de incorporación de tecnologías, ¿no? Solo como referencia lo van a tener, ya lo tienen en la presentación, de hecho, muestro algunas gráficas de lo que significa la infraestructura actual de comunicaciones de fibra óptica en el mundo. Como nos muestra esta gráfica, hay una gran densidad de comunicaciones entre el contexto americano y el contexto europeo, también entre el americano y el contexto asiático. Como vemos, hay una gran cantidad de cables de fibra óptica. Cada una de estas redes de cables tienen varios, decenas, en algunos casos cientos de hilos de fibra óptica para poder aprovechar estas comunicaciones a nivel global. Esta grafiquita nos muestra el contexto de comunicaciones solamente en el ámbito académico, en el caso de Estados Unidos, que es lo que se llama la famosa red Internet 2, y el equivalente europeo es la famosa red GEANT 2, que como vemos también permite la interconexión. Estas dos gráficas quiero que tengan claridad que no son redes comerciales, son redes académicas, ¿no? Con grandes capacidades de transmisión de datos. En este caso, esta es una gráfica del 2009, voy a conseguir una más reciente del 2013, donde estas líneas oscuras, que representan a lo que se llama fibra iluminada, muestran varios canales, utilizando un solo hilo, varios canales de tipo DWDM, portándonos decenas de gigabits por segundo. Vamos a pensar del orden de los 100 gigabits por segundo de comunicación entre los países que permiten este tipo de tecnologías en ese contexto. Obviamente es importante ver cuál es la relación inmediata en nuestro contexto boliviano. Una de las redes que podemos haber conseguido más fácilmente en topología es la red de Entel. Este es el anillo de fibra óptica de Entel, que está varios años ya en nuestro medio, y que interconecta 7 de los 9 departamentos, las capitalidades del departamento fundamentalmente, y algunos de los órganos más bien de los nodos de repetición y de agregación también, ¿no? Que están en poblaciones intermedias, incluyendo las comunicaciones que se tienen hacia fronteras como Desaguadero y Tambo Quemado. Aaron le habla. Ingeniero, me parece bien interesante todo lo que nos ha mostrado. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Dónde quedan los datos móviles? ¿En qué parte más o menos ingresan de lo que he ido hablando? Gracias. Y tenemos una presentación que está para la subsiguiente clase, que son las tecnologías inalámbricas, y todo lo que son móviles, comunicaciones móviles, Wi-Fi, etcétera, están dentro del grupo este de tecnologías inalámbricas. ¿No? Las vamos a cubrir en detalle, incluyendo también vamos a ver un poquito de comunicaciones satelitales.
Muchísimas gracias. ¿Ok? Ingeniero, buenas noches. Habla Sara. Hola Sara, buenas noches. Estoy escuchando. Adelante, por favor. Ingeniero, respecto a en cuanto a las tecnologías en nuestro medio, ¿cuáles son las más aplicadas por las entidades o las empresas? Bueno, existe una variedad de tecnologías en el contexto de área amplia, ¿no? Por ejemplo, las entidades bancarias en un primer momento han ocupado mucho la tecnología Frame Relay, conectaban sus oficinas principales y a lo largo de las sucursales de una ciudad y de hecho las sucursales del país accedían a comunicaciones de tipo Frame Relay, ¿no? Y pagaban altos, obviamente, costos por comunicaciones. Muchas otras tecnologías desplegadas en la actualidad están basadas en el uso de la fibra óptica, obviamente, para poder alcanzar el carácter nacional que se requiere, pero por encima de la fibra óptica, muy pocas instituciones acceden a servicios específicos de comunicaciones punto a punto, ¿no? De comunicaciones dedicadas entre una oficina principal y las terminales y las oficinas secundarias. Nuevamente, no lo hacen por los costos altos que esto significa, ¿no? Es decir, aquellas que no sean un banco y que justifiquen invertir en este tipo de comunicaciones porque es parte de los servicios, normalmente van a recurrir a otro tipo de medios. ¿Y cuáles son esos otros tipos de medios? Lo que hacen las empresas es conectarse a Internet únicamente, un servicio convencional de Internet en cada una de las oficinas del país, y a través de Internet es posible que puedan acceder a aplicaciones que corren bajo Internet. Es decir, habilitan una aplicación que trabaja bajo web en la oficina principal. Esta aplicación tiene una conexión importante, obviamente tiene que tener una conexión de alta capacidad con Internet, y las oficinas en el interior van a conectarse a través de Internet a estos portales de servicios, ¿no? Se supone obviamente que en estos casos estas aplicaciones no son de misión crítica. En el caso de las entidades bancarias, dado que sus transacciones requieren tener un nivel de seguridad mayor, por eso es que ellos emplean canales privados de comunicaciones y no utilizan Internet, que es una, como sabemos, es una red pública, ¿no? Pero más o menos de eso se trata el tipo de conexiones. Otros medios que pueden existir también están basados en comunicaciones privadas propias. Por ejemplo, en el caso del gobierno municipal de La Paz, donde yo trabajo, nosotros tenemos una propia infraestructura de fibra óptica basada en Ethernet, en gigabit Ethernet. Nuestros enlaces están a un gigabit Ethernet entre los diferentes predios que tenemos. Por lo tanto, en nuestro caso, nosotros no contratamos servicios a terceros, ¿no? Lo mismo pasa con la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de Simón en Cochabamba y alguna que otra entidad, ¿no? Que tienen sus propias infraestructuras. Aquellos que tienen sus propias infraestructuras y están en el ámbito local, metropolitano, digamos, normalmente están basadas en fibra óptica y fibra óptica utilizando Ethernet, ¿no? Normalmente gigabit Ethernet. Me consulta también Jorge qué tecnología garantiza una velocidad alta en Bolivia. Bueno, en realidad depende, normalmente cualquier tecnología que esté basada en fibra óptica. Cualquier tecnología que esté basada en fibra óptica va a permitir altas velocidades. En el contexto local ya he explicado, las redes Ethernet pueden trabajar hasta los 40 gigabits por segundo, obviamente los equipos a medida que va subiendo la velocidad van aumentando en precio, ¿no? Es usualmente más barato conseguir tecnologías a gigabit por segundo, o sea, 1000 megabits por segundo, un poco más caro a 10 gigabits por segundo y sin duda más caro a 40 o 100 gigabits por segundo, ¿no? Pero son las tecnologías preferidas en el contexto local, digamos una ciudad. Pero cuando se trata de interconectar entre departamentos, entre ciudades, lamentablemente no hay otra que recurrir al proveedor de servicios de telecomunicaciones cuyos costos son altos. Por tanto, uno ya tiene que reducirse a lo mínimo necesario contratando, por ejemplo, un canal de 1 megabit por segundo o de 2 megabits por segundo, en tanto ese canal sea suficiente para la interconexión y sus aplicaciones. Doctor, ¿podría ser respecto al trabajo práctico? Sí, adelante.
Se refiere sobre todo en este caso, a los servicios que usted mencionaba, no solamente de los medios de transmisión para las redes, también telefonía o solamente lo que vendría a ser el tema que estamos tocando. Sí, principalmente servicios de transmisión de datos es lo que les pido que puedan revisar. Éntrense a las páginas de Access, éntrense a las páginas de Entel, de Tigo, y ellos tienen servicios de transmisión de datos, ¿no? Cableados. Además tienen también servicios de Internet. Y la idea es que revisen un poquito sus características técnicas y los costos que están asociados a esos servicios. Ah, ya, bueno, no hay una cantidad específica, ¿no es cierto? Es de todas las que podamos encontrar. Sí, 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 no hay ninguna específica. Idealmente también convendría que busquen en otras latitudes, ¿no? Proveedores en Chile, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, ¿no? Es un Ah, poquito ya. investigar eso. A ver, están preguntando, a ver, Jorge, pregunta si en las provincias se están instalando fibra óptica por la empresa Entel. Bueno, se supone que en algunas provincias, como han visto ustedes en la gráfica, y la van a tener después para pegarse esta presentación, el anillo de fibra óptica atraviesa una gran cantidad de provincias. Se supone que hay una penetración cada vez mayor de fibra óptica en estos lugares. De hecho, ahora se supone que están trabajando un tendido hacia el norte de Bolivia, hacia los departamentos de Beni y Pando. Entonces van a pasar se supone que van a pasar por esos lugares, ¿no? Sin embargo, uno no llega a acceder a las velocidades totales de esta infraestructura de fibra, sino a la que proporciona un servicio dado. En alguna provincia, si se habilita una tecnología ADSL, por ejemplo, obviamente va a estar limitada la tecnología que se implemente, digamos 6 megabits por segundo, ¿no? Y lo mismo en el caso de otras soluciones que van a estar basadas, por ejemplo, en telefonía móvil, como las famosas redes 3G, 3.5G, ¿no? Y también permiten navegar a través de los celulares. Y de este tipo de tecnologías también va a depender de con qué llegada de capacidad de Internet están en el punto, en la provincia intermedia. Hay que entender que una cosa es la conexión hacia el servicio tecnológico, por ejemplo, ADSL, en telefonía al servicio 3.5G, etcétera. Y otra cosa es la velocidad de Internet. La velocidad de Internet depende del canal que tienen contratado el propio operador. Entonces, no todo se debe únicamente a la tecnología empleada, hay otros factores que tienen que tomarse. La pregunta, Grover, es si las tecnologías que vimos hasta la X muestra el empleo explícito de las tres capas, física, red y de enlace, las posteriores incluso específicamente la capa de red. Justamente, es una buena pregunta que me permite reiterar lo que he explicado. Las tecnologías de redes y sus arquitecturas vinculadas a estas tecnologías, como hemos visto anteriormente, únicamente ocupan las dos primeras capas. La única excepción es la tecnología X25. X25 es la única tecnología que tiene protocolos en las tres capas equivalentes al modelo, física, enlace y red. En el caso de ATM, en el caso de Frame Relay, ambas tecnologías solamente tienen protocolos definidos en las dos primeras capas, nada más. Por encima de esto va a venir una arquitectura de red como tal, como la arquitectura TCP/IP, que ya he explicado antes, en la capa 4.3 y sube hasta la capa de aplicación. Gilma pregunta si esta empresa le vende el servicio de Internet a Tigo. En algún caso, Entel, no en todos los casos, vende los enlaces, pero a nivel interdepartamental o entre ciudades. Si le falta a Tigo, no, porque Tigo ya tiene su infraestructura completamente propia. En el caso de Viva, hay tramos que pueden no estar conectados. Digamos un tramo Sucre Camargo. Si no tuviera Viva la conexión Sucre Camargo, y sí existe la conexión de Entel, entonces Viva va a pedirle
va a contratar el servicio de Entel para transportar de Sucre a Camargo únicamente. Sin embargo, eso no quiere decir la conexión de Internet como tal. Internet ya tiene sus propios proveedores de servicios de Internet, lo mismo que qué sé yo, Access, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propio servicio de Internet. Puede tener un mejor servicio, es decir, un servicio contratado que sea más barato, o bien puede tener una intención de lucro menor, por lo tanto va a proyectar una ganancia menor y eso le puede permitir ofertar servicios más baratos. Eso no quiere decir que sean los mismos servicios, no necesariamente significa que tengan la misma calidad. Son temas que hay que verificar de manera específica entre cada uno de estos servicios. Jorge consulta, ¿por qué la dificultad de acceso a Internet en el departamento del norte del país? Bueno, la principal dificultad, como sabemos todos, es que, como lo hemos visto además en el anillo de fibra óptica, que les mostré al final de la presentación, en el anillo de Entel, lamentablemente el anillo cruza únicamente nuestros 7 departamentos, no los 2 departamentos del norte, ni Pando ni Beni. Recién ahora se están haciendo inversiones para llegar a los departamentos del norte. Por esa razón, no solamente el Internet es lento y deficiente, sino el Internet en el norte es caro, ¿no? Hemos tenido que llegar al punto de que en el norte, en Cobija, por ejemplo, tienen que conectarse al proveedor brasilero. Entonces es más fácil conectarse y tiene más rapidez conectándose al proveedor brasilero que a un proveedor. Y bueno, no se ha llegado al país, no se ha llegado al norte del país. La otra razón de que no se llegaba al norte era porque en su afán de enfoque comercial únicamente, no les interesaba llegar a poblaciones de menos de 50.000 habitantes e invertir una infraestructura que puede resultar muy cara en enfoques anteriores. Hoy ha mejorado eso y se está viendo que se están haciendo los esfuerzos para de todas formas llegar con fibra óptica al norte de Bolivia. Tengo otra pregunta que dice que ¿qué empresa Tigo, Viva o Entel es mejor en cuanto a los servicios que brinda, comunicación y otros? Bueno, esto es relativo, hay que ver en cada caso en particular, ¿no? La experiencia que yo tengo en La Paz es que en términos de cobertura, Tigo ha demostrado tener mayor cobertura en servicios de tipo GSM, ¿no? Los antiguos servicios de voz. Posteriormente ha demostrado tener una muy buena capacidad en servicios 3.5G. Y recientemente ha incursionado en servicios LTE, ¿no? Mal llamado 4G, en realidad es una tecnología que es menos que 4G. Pero, pese a eso, nosotros hoy estamos en el gobierno municipal de La Paz contigo y tenemos algunas dificultades que estamos tratando de resolver. Estamos con algunos desvanecimientos de llamada. Sin embargo, eso es en telefonía móvil. En términos de transmisión de datos, bueno, también depende de cuál es el servicio específico, ¿no? Hay dificultades en algunos casos con algún operador en el tipo de conexión. En ADSL, por ejemplo, se han acabado los circuitos. En Tigo están entrando, igual que en Tel, están entrando ahora a otro tipo de servicio, que es HFC, que es Hybrid Fiber Copper, que significa una solución híbrida, fibra óptica cobre, que es muy parecida a la televisión por cable. Y entonces lo que se tiene es un módem al cual le llega el cable, ¿no? el tipo de televisión por cable, el cable coaxial, y eso se convierte para transportarla a una computadora, tal como ADSL. Entonces, también están incorporando tecnología. Entonces, es muy amplia la variedad de opciones y servicios, ¿no? Y realmente hay que ir analizando caso. Probablemente al concluir las cosas, en algunos servicios Entel será mejor, en otros será Tigo mejor, en otros será Viva mejor. Para reducir las interferencias electromagnéticas, una opción es justamente aumentar las distancias entre estos focos de generación de campos electromagnéticos. Es decir, si la generación es muy alta, por ejemplo, si hay datos que está muy cercano a los motores de un ascensor, obviamente estos motores van a generar campos magnéticos altos, ¿no? Y existe cableado que está muy próximo
a troncales de cableado eléctrico. Estas troncales de cableado eléctrico también van a generar altos campos electromagnéticos, y eso sin duda afecta a las comunicaciones de cobre. Cuando la situación está dada de modo que no es posible aislar o utilizar algún mecanismo de aislamiento de estos campos electromagnéticos, y cuando hablo de estos métodos me refiero, por ejemplo, a encapsular estas líneas generadoras de campos electromagnéticos mediante lo que llamamos jaulas de Faraday, que es una suerte de enductado que tiene que ser absolutamente aislado la fibra y tiene que ser terminado en los extremos a líneas de tierra. Y si eso no es factible, y la radiación es muy alta, de todas formas tienen que implementarse cableados troncales, sobre todo, para llegar entre un datacenter y un sitio. Ahí lo que conviene es cambiar el cable y en vez de utilizar cable de cobre, utilizar cable de fibra óptica, solo para las troncales, porque obviamente va a ser mucho más caro cambiar la fibra óptica para todos los puntos de acceso. En los niveles de acceso normalmente no se presentan problemas, inclusive existen soluciones, más allá de que parte de las normas de cableado, el cable de red tiene que estar a 10 centímetros como mínimo de un cable de energía. En algunos casos, inclusive estando lado a lado, no se revisten, no se verifican problemas, ¿no? Porque los niveles de flujo de corriente existentes en estas tomas eléctricas, también terminales, no son muy altos y no generan campos electromagnéticos muy grandes. La respuesta en general es que si las afectaciones son muy fuertes y se trata sobre todo de circuitos troncales de comunicación, ahí sí es necesario utilizar o reemplazar los cables de cobre por cables de fibra óptica. Hay una consulta de Wilson que dice que en las operadoras como Entel, Viva y Tigo, ¿qué tecnologías de comunicación utilizan? Bueno, en el caso de Entel, como es la más antigua, ha utilizado a nivel nacional la tecnología SDH a nivel de fibra óptica. En los nodos regionales en las ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Entel ha utilizado por una parte la tecnología ATM y por otra parte la tecnología Flame Relay. De hecho tiene estas dos tecnologías disponibles. Me refiero a las redes de transporte, obviamente también tiene redes móviles e inalámbricas que las vamos a comentar luego, dentro de 2 semanas. En el caso de Viva, justamente, tiene una infraestructura de transporte basada en fibra óptica propia, contrata servicios de transporte a alguno de los operadores para las comunicaciones a nivel nacional entre los diferentes departamentos y ofrece, los servicios que ofrece están basados en telefonía móvil, ¿no? Vamos a ver estas tecnologías, reitero, de aquí a 2 semanas. En el caso de Tigo, que ha nacido, al igual que Viva, como una empresa solamente de telefonía móvil, también en la actualidad ha implementado su propia red de fibra óptica. Tigo ha implementado su propia red de fibra óptica a nivel nacional, tiene un anillo propio a nivel nacional, tiene una conexión propia con Internet. Y Tigo da hoy día servicios, 2 tecnologías, da un servicio de tipo online como los operadores grandes y da un servicio para usuario final similar al servicio ADSL, que se denomina HFC, que es acrónimo de una versión combinada de fibra y cobre, híbrida. Eso es lo que significa HFC, Hybrid Fiber Copper, ¿no? Es una combinación combinada de fibra óptica y de cable de cobre, pero es parecida y está en reemplazo de tecnologías como ADSL o parecida también a tecnologías como GPON. Eso es lo que ofrece, lo que tienen en la actualidad nuestros operadores de comunicación. Hola, ¿me escucha, ingeniero? Le escucho bien, Fernando. Sí, quería preguntarle, ingeniero, desde su punto de vista, ¿cómo se podría afrontar las universidades del Estado para que puedan hacer una conexión a nivel nacional sobre la tecnología de fibra óptica, ¿no? Porque hace rato indicaba, ¿no?, de que estaba trabajando en un proyecto de tener una red académica. Entonces, ¿cuál sería pertinente utilizar 100% la fibra óptica con las conexiones a las distintas universidades o tal vez mezclar con otras tecnologías?
No, lamentablemente, Fernando, las redes académicas son redes que están pensadas para trabajar con velocidades altas. Yo me imagino que ustedes, por ejemplo, en siglo XX, la conexión de Internet que tienen, que es la única puerta del mundo, a través más bien de la cual se conectan con el mundo, debe estar en el rango de los 10, 15 megabits por segundo de conexión que tienen con su proveedor. Me imagino que ustedes están conectados con Entel. No sé con quién están conectados, Fernando, si me puedes responder. Si tú conoces. Sí, con Entel estamos. ¿Qué velocidad tienen de conexión? Estamos más o menos a ese rango estamos, y es muy complicado aquí tener un buen ancho de banda. ¿No ve? Estamos hablando de 10, 15 megabits por segundo para toda la universidad, ¿no ve? Sí, está por lo menos es 10 en sí, exactamente, ¿no? Para toda la unidad, porque... Ya, bueno, fíjense, nosotros en la UMSA tenemos una conexión de 80 megabits por segundo, tampoco es gran cosa para toda la universidad. Tenemos, seguramente en Cochabamba están en el rango de los 40, 50 megabits por segundo para toda la universidad. No son velocidades altas, efectivamente. Entonces, además, los costos de comunicación son muy altos. Nosotros requeriríamos, no importa el medio, ¿no? Alámbrico, combinado con fibra, lo que sea, necesitaríamos una conexión entre nuestras universidades que al menos tenga 100 megabits por segundo. No digo internet, me refiero a la comunicación entre nuestras universidades. Eso nos permitiría un intercambio muy dinámico, flujo de información dinámico, acceder a los contenidos de forma muy rápida, ¿no? En ese escenario, la única opción es, lamentablemente, recurrir a los operadores de carácter nacional. Yo les hablaba que estamos retomando la iniciativa de conexión con universidades del país en breve, porque yo he estado trabajando el año 2009-2010 en este proyecto, y ahora otra vez me han pedido que retomemos este proyecto, y voy a reunirme, como les decía, con la UMSA, con la UMS y con la Saracho de Tarija. Las tres universidades nos vamos a reunir para ver cómo retomamos el trabajo, y voy a en estos días hacer la consulta otra vez a Tigo, a Access y a Entel para ver qué posibilidades hay de costos más bajos de los que nos pedían el año 2010, ¿no? Y si eso es factible, obviamente vamos a continuar la comunicación con otras universidades, incluyendo siglo XX, a través de la conferencia de universidades, ¿no? Que como ustedes saben, la convoca el CV, y con esta reunión lo que pretendemos es que se vuelva a sacar una resolución de la conferencia de universidades y se pueda negociar en conjunto una comunicación, primero para que nos comuniquen entre nuestras universidades de cada ciudad, y segundo para conectarnos con un internet de mayor velocidad que sea distribuido entre todas las universidades. Esa es la idea. Entonces, en esa línea estamos yendo, y definitivamente para estos niveles de velocidad no hay otra opción que utilizar las troncales de fibra óptica que ellos tienen. Tengo también una consulta de Gilma. Si Tigo y Viva compran servicios de Entel, ¿por qué ofrecen precios más bajos en el servicio de Internet? No. Tanto Tigo como Viva compran servicios de Entel solo para el transporte, no Tigo. Viva compra servicios de Entel para el transporte entre ciudades. Tigo tiene una infraestructura propia, completa, para llegar a todos los departamentos del país. Viva tiene parte de infraestructura propia. Otra parte, algunos tramos los contrata, digamos, para llegar a Yacuiba, por decir algo. Lo pongo como ejemplo, no sé exactamente si es así, pero necesita contratar algún operador. Este operador puede ser Access, puede ser Entel o puede ser Tigo. Alguno de ellos le contrata el servicio. Pero para Internet específicamente, Tigo sale por su propio operador, lo mismo que Viva. No compran servicios de Internet a Entel. Por eso es que ellos pueden ofrecer servicios un poco más baratos, porque además sus márgenes de ganancia seguramente van a ser menores en relación a lo que pretende tener Entel. Esa es la razón, Gilma. Última pregunta, ingeniero, va a disculpar. Quería saber en este caso si vale la pena invertir, por ejemplo, tenemos planificado cambiar todo lo que es la
tecnología Ethernet por la de fibra óptica, ¿no? Por la red principal. Entonces, ¿será que vale la pena a futuro con la fibra óptica? Depende. Y además de eso, sí, además de eso, también indicarle, por ejemplo, cómo podría beneficiar, por ejemplo, en que las universidades puedan hacer su propio mantenimiento de la red de fibra óptica, ¿no? Sabiendo que, bueno, he buscado por internet y no sé, lamentablemente no he encontrado alguna empresa que pueda vendernos todo lo que son los accesorios y los equipos para montar fibra óptica, ¿no? Muchas de las empresas nos están ofreciendo, por ejemplo, con unas proformas, etcétera, pero ya, como alguien dice, ¿no? Proyectos llave en mano, ¿no? Y lo que nosotros queremos es no depender de esas empresas, sino hacer nuestros propios mantenimientos, etcétera, ¿no? Mira, respecto a lo último que dices, es totalmente factible, sobre todo en el caso de ustedes que están un poco más alejados de las ciudades como Oruro, digamos. En el caso de ustedes es más conveniente tener un equipo mínimo y el entrenamiento suficiente para hacer su propio mantenimiento de fibra. Además, la otra cosa que es, primero lo que pasa es que tengo que entender un poquito entre qué lugares en estos momentos tienen la conexión con cable, entre qué puntos, la distancia más o menos del predio principal de siglo XX con los otros predios, ¿de qué distancia estamos hablando? Más o menos está en un rango de 600 metros a 800, más o menos la distancia. Ya, ¿y con qué tecnología están interconectando estos predios hoy? Estamos con punto a punto, con inalámbrico, Wi-Fi, ingeniero. Con Wi-Fi, ¿no? Y ahí ¿Hasta sí, qué velocidad están logrando con Wi-Fi? ¿100 megabits? solamente estamos con, por ejemplo, para distribuir el internet estamos haciendo magia con los 10 megas, ¿no? Y la red interna, bueno, ahí casi no tenemos mucho problema. Ya en la red interna, pero ¿con qué velocidad se comunican entre el switch principal y los switches secundarios? Estamos por lo menos alrededor de, ¿100 megabits eh, más o giga? más o menos estamos 80, por ahí 100, sí, más o menos estamos Las por ahí. conexiones son de 100 giga. Tranquilo, podemos hacer VoIP. Ya, bueno, mira, no hay, si el requerimiento no es mayor en el caso, o sea, ¿dónde estarías pensando cambiar por fibra óptica? ¿En vez del punto a punto inalámbrico o al interior del campus principal? ¿Dónde estarías pensando ponerle fibra óptica? Ponerlo en la distancia, ingeniero, del Paraninfo, en las otras áreas, ¿no? Dispersas, ¿Ya? y solamente esa red troncal, nada más, la red principal con fibra óptica, ¿no? Ya. Para garantizar, ¿no? Nuestro servicio. Ya, bueno, ahí efectivamente puedes legar como mínimo con conexiones de 1 gigabit por segundo entre tu switch principal en tu data center y los switches que coloques en los lugares alejados de los que me estás hablando, ¿no? Eh, Obviamente es una conexión de mayor velocidad, de mejor calidad, ¿no es cierto? Pero se justifica cuando efectivamente las distancias son mayores a los 100, 200 metros. No, si las distancias son menores, puedes llegar a 1 giga con cable de cobre todavía, ¿no? Y se justifica también si la demanda va a ser de múltiples servicios que superen las prestaciones que hoy día te puede dar una red inalámbrica, ¿no? Hoy día tú puedes conectar, hay equipamiento de muy bajo costo que te permite conectar incluso hasta gigabit por segundo con enlaces de fibra, con enlaces inalámbricos. Entonces, si vas a requerir mayor velocidad que esa, sí conviene poner fibra óptica, ¿no? Ahora, si pones fibra óptica, tienes que analizar también lo que te cuesta tener un OTDR y un equipo de fusión, un fusionador para poder utilizarlo en tu mantenimiento de la fibra óptica, si es que esta se llega a cortar, ¿no? Para tener una respuesta rápida. Si no, vas a tener los predios malogrados durante mucho tiempo, desconectados, hasta que alguien venga a repararte la fibra. Entonces, conviene tener este equipamiento. Pero te reitero, en el caso de ustedes, no es una alternativa mala pensar nomás en enlaces punto a punto de fibra, inalámbricos, solo que hay que pensar el tipo de tecnología inalámbrica específica que utilice, ¿no? A mí me gusta mucho la que está basada en Ubiquiti y la que está basada
MikroTik. En ambos casos hay tecnologías que pueden llegar hasta 1 gigabit por segundo. Nada, ha sido un gusto y tengan todos ustedes buenas noches, compañeros.